Las válvulas reguladoras de presión son utilizadas para controlar y regular la presión del aceite en sistemas hidráulicos o en partes de ellos. Existen dos tipos de estas válvulas, las limitadoras de presión y las reguladoras de presión. Las válvulas limitadoras de presión tienen la función de evitar que aumente la presión en el sistema por encima de un valor previamente definido. Funcionan así. Si la presión se acerca al valor máximo determinado con antelación, la válvula empieza a abrir el paso, con lo que una parte del aceite vuelve a fluir hacia el depósito. Si la presión sube hasta el valor máximo, se abre el paso totalmente, con lo que fluye todo el aceite hacia el depósito. De este modo se evita que continúe aumentando la presión dentro del sistema. Al bajar la presión, por ejemplo, porque la conmutó una válvula de vías, las válvulas de limitación de la presión vuelven a cerrar el paso. Por razones de seguridad, todos los sistemas hidráulicos disponen de por lo menos una válvula limitadora de la presión. Fijémonos brevemente en las presiones existentes en un sistema hidráulico. En tales sistemas existen dos situaciones básicas. Hablemos primero sobre la situación dinámica. En este caso, por ejemplo, no es posible aprovechar la presión máxima ajustada en la válvula de limitación de presión para efectuar un movimiento bajo carga. La presión máxima no está disponible por la pérdida de presión que se produce al circular el aceite a través de las válvulas en los conductos. Estas pérdidas pueden llegar a ser un 25%. Una situación dinámica puede, sin embargo, desembocar en una situación estática, cuando el émbolo del cilindro llega a su posición final. Ello significa que el sistema tiene su mayor capacidad de rendimiento cuando ha finalizado el trabajo, en este caso el movimiento de elevación. Por otro lado, la hidráulica ofrece su mayor fuerza precisamente en la situación estática, ya que ahora, por ejemplo, al prensar una pieza, sí puede aprovecharse la totalidad de la presión máxima determinada por la válvula limitadora de presión, la válvula reguladora de presión. Si en un sistema hidráulico existen, por ejemplo, dos elementos de accionamiento que deben aplicar dos fuerzas diferentes y que en consecuencia requieren presiones diferentes también, entonces una válvula reguladora de presión permite limitar la presión a un nivel más bajo para una de las unidades de accionamiento. La presión presente en la salida de la válvula actúa sobre un émbolo de maniobra. Se aumenta la presión y poco antes de alcanzarse la presión previamente ajustada, el émbolo es desplazado en contra de la fuerza del muelle. Esto puede suceder incluso mientras que el émbolo de un cilindro esté en movimiento. Una vez alcanzada la posición final, la presión continúa aumentando. Entonces el émbolo de mando cierra totalmente el conducto que se encuentra bajo presión, con lo que evita que se rebase el valor de la presión ajustado en la válvula reguladora. Aquí vemos una válvula reguladora de presión de dos vías. Su función consiste en limitar la presión del mandril de acuerdo a un valor previamente definido. Si esta máquina estuviera dotada de una válvula reguladora de presión de dos vías, cambiaría la presión mientras que las roscas están en movimiento, lo que por supuesto no se desea. En consecuencia, basta con combinar las funciones de una válvula reguladora de presión de dos vías con las de una válvula limitadora de presión, con lo que se obtiene una válvula reguladora de presión de tres vías capaz de mantener constante la presión durante la operación de trabajo. Los picos de presión que se producen en el sistema tienen como consecuencia que el émbolo de maniobra de la válvula reguladora de presión de tres vías deje abierto el paso del conducto de trabajo hacia el depósito. De este modo se reduce el excedente de presión y es posible evitar que se supere la presión máxima definida con anterioridad.